con el aparato genital masculino, que es el encargado de proveer la otra mitad de los genes para procrear. Entonces, las gónadas masculinas obviamente son los testículos. Las gónadas masculinas por excelencia son los testículos. En los testículos se van a producir algunas hormonas, ¿no es cierto? Las hormonas masculinas, y se van a producir los espermatozoides. Van a hacer todo el ciclo de maduración, y es lo que el hombre es el que le da el carácter sexual al feto. Es decir, de los 46 cromosomas, hay dos serían 44, X o Y, y ahí serían los 46. Si el hombre pone la Y es varón, y si se queda XX es mujer. Entonces, el espermatozoide que lleva el hombre, que envíe el hombre, es el que va a dar la señal del sexo del feto. Es lo único que va a aportar. El resto lo hace toda la mujer durante toda la vida, les guste o no a los varones. Y bueno, y el equivalente en las mujeres obviamente es el ovario. ¿Cuáles son las vías espermatozoides? ¿Qué significa vía espermática? La vía espermática es porque transporta directamente los espermatozoides desde los túbulos seminíferos, ¿no es cierto?, hasta el útero, hasta la trompa, hasta donde se produce la unión con el óvulo, ¿no es cierto?, con el ovocito, y ahí se produce la fecundación. Entonces, dentro de estas vías espermáticas vamos a tener, ya dijimos, una gónada masculina, el testículo. La vía espermática, el epididimo, con su cabeza, cuerpo y cola, el conducto deferente. Luego sigue la uretra, ¿no es cierto? La uretra, entonces eso va a ir a la uretra, con la que se junta con las vesículas seminales, y de ahí va el órgano copulador, ¿no es cierto?, que es el pene, que tiene una uretra que se llama peneana. Bueno, acá hay unas glándulas que van a aportar un poco del líquido durante el coito, que ayudan a la fecundación, ¿no es cierto?, protegen al espermatozoide que no muere en el camino, le hacen un plan alcalino y lo nutren, es rico en fructosa, en vitamina E, D, y es alcalino, tiene un pH 7,46 aproximadamente. Eso serían las vías. Y empecemos con los testículos. Manuel, hola. Manuela, Sí. que apaguen el micrófono porque se escucha el micrófono. Chicas, por favor, alumnos, no, pues, ladies and gentlemen, por favor, apaguen los micrófonos porque tenemos interferencia. ¿Qué tal? Es como si fuera a despegar un Boeing. Bueno, si no podemos silenciar todo nosotros de acá, Pablo. Vos podés silenciar todo. Sí, silencia vos. Ahora cuando dice seguridad que... Silencia todos calladitos. Para acá no es. Bueno, vamos a seguir porque lo encuentre yo a eso. Acá está. No, acá está. Te saqué de tu... Me vas a sacar a mí. Confort, Ahora te vas a cambiar audio, dejar audio, configuración de audio. Bah. Ahora cuando... Acá está. Están todos silenciados. A vos no te quiero silenciar, me pone que te silencie a vos, pero no te quiero silenciar. No, pero yo me puedo activar el micrófono, todos nos podemos activar el micrófono apretando la barra espaciadora. Así que silencia a todos. Yo no tengo mucho para ¿Se escucha agregar. ahora? Siempre agrego tontería. Bueno, vamos a dar. Pero yo estoy... Bueno. Los testículos están ubicados en las bolsas escrotales, que son esto. La bolsa escrotal tiene una característica, es una piel delgada, que es retráctil y está cubierta por una fascia, la fascia testicular superficial, que va pegada, sobre la cual hay un músculo muy delgado que se llama dartos. Este dartos recibe una vascularización importante y por sí solo puede evitar la necrosis de la piel del escroto, no del testículo, de la piel del escroto. Y luego viene el tejido celular graso. ¿Por qué tenemos estas bolsas? Estas bolsas tienen como función, ¿no es cierto?, proteger al testículo y mantenerlo a la temperatura adecuada para madurar al espermatozoide, perdón. Acuérdense que hay gente, por ejemplo, los fogonistas, los que trabajaban antiguamente en los trenes, donde había mucho calor,
o los cocineros que trabajan con hornos muy cerca de los testículos, uno de los problemas era que ese calor llevaba a la esterilidad. Entonces el testículo, para que produzca tiene que tener una temperatura adecuada cercana a los 35 grados, ni más ni menos. Aproximadamente hay 35, 5 grados. Ya demasiado, si la temperatura aumenta, el testículo tiende a pender lo más que puede alejarse de las zonas cálidas. Se aleja del cuerpo porque la temperatura corporal, acuérdense que es de 36,6 a 36,7, dependiendo del medio ambiente y de las características del ser humano al que le tomamos la temperatura, ¿no es cierto? Porque si es un obeso es una cosa, si es un súper delgado es otra cosa, un asténico es una cosa, un esténico es otra cosa. Entonces, está ubicado allí y cuando no se encuentran acá se llama criptorquidia o agenesia. O no hay testículo o no bajaron lo suficiente y habrá que buscar dónde quedaron. Bueno, acá habla de la temperatura de 3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. El izquierdo es un poquito más bajo que el derecho. Y siempre se lo tacta al testículo, uno lo palpa, va a tocar como unas viboritas, sobre todo en el testículo izquierdo, y no son otras más que las venas, que en el izquierdo muchas veces producen tiene una característica que se llama varicocele izquierdo, pero que es fisiológico. Después vamos a explicar por qué. Tiene una forma ovalada la vena acá, y el epididimo se monta sobre el borde posterior, acá lo ven, sobre el borde posterior, y el conducto deferente sale sobre la cara lateral. La cara medial del testículo, o sea, la que da al otro testículo, no está en relación con nada más que con la piel y el tabique intertesticular o interescrotal. ¿Está claro? Entonces de esto ya no se habla más. Esto que tenemos acá es el epididimo. Esto que tenemos acá, el color grisáceo, es el testículo, que es el color del testículo que está rodeado por la albuginia. La albuginia es una membrana fuerte y tiene una consistencia firme, pero elástica el testículo. Y cuando uno lo comprime es muy doloroso. Esta membrana, en su parte acá próximo a la cabeza del epididimo, en esta zona, se va a engrosar y se va a espesar y va a formar una red que se llama red testis. Ese engrosamiento también deja una cavidad lateral por detrás de la cabeza, que es el hilio del testículo, que en realidad más que hilio se llama hoy mediastino testicular, que por donde van a entrar y salir los vasos espermáticos, arteria y vena. ¿Queda claro? En esta zona, ya lo vamos a ver mejor. Tiene una cara entonces lateral, que es la que da hacia afuera, puede ser izquierda o derecha, y una cara medial. Tiene un polo superior, un polo inferior lo vamos a hacer fácil, porque si no el polo superior sería antero superior y el polo inferior sería posterior inferior. Y el borde anterior sería antero inferior y el borde posterior sería posterior superior. Pero se las hago más fáciles, podemos decir polo inferior, polo superior, borde anterior, borde posterior, cara medial, cara lateral. Punto. Que lo dicen así, está perfecto. Acuérdense que la cara medial no tiene relación con nada. En cambio, la cara lateral tiene relación con el epididimo, con la cola, el cuerpo y la cabeza, junto con el borde posterior. ¿Quedó claro eso? Seguimos. Bueno, acá está lo mismo que les dije yo recién. El polo superior e inferior, una cara interna o externa, y los bordes anterior y posterior. Fíjense, esto es lo que yo les hablaba, el espesamiento de la albuginia, que va a producir esta zona acá de engrosamiento, que se va a llamar, va a ser la red testis y el hilio, voy a repetirlo, el hilio o mediastino testicular por donde van a entrar los vasos. Esto que tienen acá es la albuginia, esta es la que está en azul oscuro, ¿la ven? En cambio, esta que está en blanco, que la rodea, esta es la capa visceral de la túnica vaginal, y esta es la capa parietal de la túnica vaginal, y entre ambos queda este espacio, ¿no es cierto?, que a veces se llena de líquido y produce lo que se conoce como hidrocele. Esto cuando se infla el testículo solo, pero no hay hernia, uno pone una luz y se llama transiluminación positiva, porque se ve como si fuéramos a través del agua una luz, se ve de color rojizo, se ve clarísimo. Y eso es
Eso es benigno, y se hace una ecografía y se confirma con la ecografía. Está claro, es una patología quirúrgica que es de muy fácil resolución, que se puede hacer también por vía testicular nada más, o sea, transescrotal. Bueno, y esta albuginia que la rodea y protege al testículo, da estos tabiques. Estos tabiques, todos estos tabiques que ustedes ven acá, que a veces son 15, 20 tabiques, y que más o menos tienen de estos conductos contorneados que se llaman conductos seminíferos contorneados, son como un radiador y se comunican unos con otros. Estos son alrededor de 300 y van a terminar en unos tubos rectos que vienen acá, que serían los conductos seminíferos rectos, que acá vienen, que son más o menos 12, 15, que van directamente a esta placa. Y a esta placa van a formar lo que se conoce como red de testis o red testicular, acá. Y en esta red testicular van a salir otros vasos, otros conductos, que son más o menos 11 también, que son los conductos diferenciales, que son estos. ¿Lo ven? O conos diferenciales le llaman otros, y que cada cono va a formar un lóbulo dentro de la cabeza del epididimo. Estos conductos eferentes van a producir cada uno un lóbulo acá en la cabeza del epididimo y van a formar la cabeza del epididimo. ¿Está claro? ¿Hasta ahí me llevan? Entonces, cuando se forma la cabeza del epididimo, por dentro existe un conducto. Todos estos van a ir a un conducto que es el conducto epididimario, que sigue, termina la cabeza, sigue por el cuerpo, siempre serpenteante. ¿Ven que es serpenteante? La cabeza está perfectamente adherido a la pared del testículo, o sea, a la albuginia. En cambio, el cuerpo no está, y la cola sí está adherida a la albuginia. ¿Está claro? Por lo tanto, acá el peritoneo va a ser un pequeño receso, pero esta parte queda exento del peritoneo. Eso lo vamos a explicar después. Pero bueno, usted ve que este es el receso peritoneal que yo les digo, pero después está todo adherido. Esto mide más o menos, acuérdense, el 6 a 7 metros mide, porque esto ahora es porque está reducido, porque si uno lo extiende todo completamente mide 6 o 7 metros. Aquí, en esta zona, en los conductos seminíferos, aquí en el intersticio, y aquí adentro, entre conducto y conducto, existen unas células que son las células que sostienen, que producen el estroma. El estroma es lo que da el sostén, ¿no es cierto? Y después la cápsula, el estroma es el que da el sostén, y después lo que son si es la médula, etcétera, es lo que da la función. Hagamos cuenta que esta es la médula, acá hay una serie de células que van a constituir un estroma, que es el que sostiene a estos conductos donde se van a formar los espermatozoides y que se llaman las células de Sertoli, que tienen como función producir líquidos para la nutrición de los espermatozoides. Y son los que van a ayudar a crear un ambiente para que la espermatogonia, que es el precursor del espermatozoide, viva. Las espermatogonias se forman acá, luego pasan a... Bueno, tengo ¿cómo era? Pero se lo voy a hacer cortito. El ciclo es espermatogonia, espermatozoide primario, espermatozoide secundario, espermátide y el espermatozoide maduro. Eso es el ciclo y eso se llega hasta acá, se van madurando. Cuando tomamos una muestra, lo ideal es tomarlo en esta zona, si es que llegamos a tomarla en esta zona. ¿Por qué? Porque en esta zona ya el espermatozoide, cuando llegó al conducto deferente o al final de la cola, en el 99% de los casos ya están totalmente maduros y pueden servir para fecundar. Y son buenas muestras porque pueden mostrar la vitalidad, etc. Actualmente las muestras se toman de otra forma, pero sépanlo. Y además, en toda esta médula que queda acá, ¿no es cierto? Entre el estroma aparecen otras células, que son las células que no están acá anotadas, que son las células de Leydig. En las células de Leydig, ¿quiénes están? En las células de Leydig producen hormonas, la folícula estimulante, y producen los andrógenos, después de la pubertad, cuando en el hipotálamo se producen la hormona gonadotrófica, ¿no es cierto?, la que produce el trofismo y estimula, y entonces se desencadena todo el ciclo de la producción de espermatozoides.
Acá esto simplemente, fíjense, el parénquima está constituido por lóbulos testiculares, que tienen 3 conductos enrollados, túbulos seminíferos. Estos son los seminíferos, estos son los seminíferos contorneados, seminíferos rectos, y estos son los conos eferentes. Nada más. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Si tiene alguna duda, pregunte, porque voy a tratar de dejarle más tiempo a Pablo para que pueda expresarse. Este es el color que ustedes van a ver el testículo. Y estas son lo que siempre tenemos de pelote con estas túnicas. Pero esto es muy fácil. ¿Ustedes se acuerdan del conducto inguinal? ¿Se acuerdan que en las paredes del conducto o trayecto inguinal participan el oblicuo mayor, el oblicuo menor, la fascia transversalis, el peritoneo que baja, ¿no es cierto?, que después se atrofia? ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Si se acuerdan de eso, van a acordarse que el testículo viene del retroperitoneo en la vida fetal, de las crestas néfricas posteriores, y de allí tiene que descender hasta las bolsas, y lo hace por lo que se llama el gubernaculum testis, que es como un cordón, ¿no es cierto?, que está guiado por el desarrollo hormonal, si es mujer o varón. Si es varón, ¿qué ocurre? Ese gubernaculum testis desciende siguiendo a lo que se llama el conducto peritoneo vaginal, que no es otra cosa más que la evaginación del peritoneo parietal y del peritoneo parietal posterior de origen, de la vida intrauterina, que bajan y llegan hasta los testículos. Cuando llegan a los testículos, ese conducto peritoneo vaginal se atrofia. Igual ocurre con el gubernaculum testis, que en realidad pasa a ser el ligamento de Cloque, que es un resto embrionario fibroso que queda en el cordón, y nada más. Este es el mecanismo por el cual llegan a los testículos. El testículo queda envuelto en la túnica vaginal. La túnica propia del testículo es la albugina. Esa es la túnica propia del testículo y está irrigada por las ramas de la arteria testicular que llega desde la aorta, porque es la arteria principal. Si se liga la arteria testicular, gonadal, como ustedes quieran llamarla, o espermática, como lo dicen otros, el testículo va a la atrofia, se necrosa y se muere. ¿Está claro? La arteria deferencial, que es otra arteria que llega, no alcanza a sustituirla para mantener la vitalidad del testículo. ¿Se puede vivir sin testículo? Sí. ¿Se puede tener hijos con un solo testículo? Sí. O sea que todo eso es posible. Entonces, la primera capa que tenemos del testículo es la albuginia, es la capa propia. Y está rodeado por una hoja visceral que la produce la túnica vaginal, y luego viene una hoja parietal de la túnica vaginal. Entre ambas queda un espacio, ¿no es cierto?, peritesticular, que puede contener líquido. Esas son las capas centrales. La que sigue es la que sigue es la fascia espermática interna, que es una fibrosa, que seguiría acá, la espermática interna, que viene desde la fascia transversal y acompañando a la formación del conducto inguinal o del cordón espermático. La que sigue a la fascia espermática interna es la fascia cremastérica o cremasteriana, que corresponde al oblicuo interno o oblicuo menor. Es la fascia de inserción de aponeurosis que continúa hacia el testículo y hacia el cordón inguinal. Y luego viene la fascia espermática externa, que va a corresponder ¿a quién? ¿A quién corresponde la fascia espermática externa? Al oblicuo externo. Correcto. Es la fascia de inserción que continúa a la inserción aponeurótica del oblicuo externo o oblicuo mayor. Entonces, todas esas capas, luego viene el dartos, ya hablamos, ¿no es cierto?, y la piel, y el tejido celular subcutáneo, que es muy escaso en los testículos. Y acá les aclaré que la única propia es la albuginia, el resto son todas adquiridas. ¿Está claro? En el trayecto, por el descenso, por lo que sea. Acá les han pintado todas las capas. Viene a ser la albuginia, la visceral de la vaginal, la parietal de la vaginal, luego vendría la fibrosa interna, la cremastérica, fibrosa externa, vendría celular, el dartos y la piel. ¿Quedó claro? Así como las di, así de fácil. Bueno, acá tienen... ¿y qué pasa con el cordón? Bueno, el cordón inguinal, que es está formado de la misma manera, ¿no es cierto?
Va a tener las mismas capas. Las mismas capas que tenía el testículo se las prestamos al cordón, pero el cordón no va a tener ¿qué? Albuginia. ¿Y qué más? El escroto. ¿Y qué más? El escroto, Túnica vaginal. La vaginal, porque la vaginal acá, ¿qué hace? Se fibrosa, se cierra y desapareció. Queda como este ligamento que yo les dije, que era el ligamento de Cloque, que tiene que ver con el gubernaculum testis, el que guía al testículo hasta acá, hasta las bolsas. Entonces, no va a tener eso. ¿Por qué no lo va a tener? Porque porque si esto queda permeable, el conducto peritoneo vaginal, ¿qué pasa? Nos quedamos comunicados acá con las tripas, con los intestinos delgados, gruesos, entonces se meten por acá y producen lo que se llaman las hernias inguinales indirectas en los niños, en los jóvenes, cuando este conducto peritoneo vaginal no se oblitera y queda permeable. Por eso tiene que obliterarse. Cuando el testículo no desciende, no llega al testículo, hay dos cosas. O no se produjo, eso es agenesia, no se formó, o es criptorquidia, no descendió lo suficiente y puede quedar en las distintas partes del canal. Ese testículo hay que estudiarlo y hay que buscarlo. Si se puede descender, por eso los bebés cuando nacen, si tengan hermanitos chiquitos, todos, hay que tocarle los testículos, si los testículos están en las bolsas. Porque si los testículos están, listo, pero si el testículo no se toca, hay que hacer una ecografía y ver dónde está, y hay que madurarlo. A veces con las gonadotrofinas el testículo baja y desciende, y listo. Si no, hay que operarlos y bajarlos, porque si no se los desciende, pueden ser causas a posteriores y quedan fuera de lugar a temperaturas no adecuadas, ¿no es cierto? Temperaturas mayores de las que se dice, las que necesita el testículo, pueden terminar degenerando en un cáncer. Entonces, los testículos hay que buscarlos, y aparte son parte de la producción de las hormonas masculinas que van a dar los caracteres, ¿no es cierto?, luego de la pubertad. La aparición del vello pubiano, la aparición de la barba, la voz más gruesa. Bueno, y acá tienen las capas. Vamos a tener una fibrosa común, que es la primera, ¿no es cierto?, que es la fase que continúa al oblicuo mayor. Luego venimos con la cremasteriana. ¿La cremasteriana cuál es la cremasteriana acá? Era la del oblicuo menor o medio, luego venía la fascia transversalis y la fibrosa común. Eso se llama fibrosa común todo. Y va a tener esta constitución. ¿Cómo está constituido el pedículo? Porque esto es lo más importante. ¿Qué elementos tiene el cordón espermático? Y él tiene lo siguiente. Tiene el conducto deferente, que es este que está por acá, que es posterior. Al lado va una arteria, esta arteria que viene acá, que es la arteria espermática o gonadal, y tiene hacia atrás otra arteria que viene de la ilíaca interna. Esta viene de la aorta. En cambio, la deferencial viene de la ilíaca interna en el 90% de los casos. Hay un 5 a 10% de los casos que pueden nacer de la ilíaca externa, pero en general nace de la hipogástrica. Y las venas forman dos plexos venosos que se llaman plexos pampiniformes del cordón, que son uno anterior, que va a conformar la vena gonadal, que va a desembocar a la derecha en la vena cava inferior y a la izquierda en la vena renal, en forma de T, y es el plexo pampiniforme anterior, y el plexo pampiniforme posterior, que acá no se ve, es el que acompaña la arteria deferencial y que va a terminar en las venas hipogástricas o en las venas ilíacas internas, que es lo mismo. ¿Quedó claro eso? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Está todo bien? Profe, Sí. te iba a consultar, ¿la arteria espermática es la misma que la testicular? Sí, todo espermática, testicular. Fíjate bien donde lo leas, que vaya a la aorta, que venga de la aorta, ¿entendés? Sí. Porque la otra, la deferencial, viene de la ilíaca interna. ¿Quedó claro? Sí, sí, pueden decirle testicular es lo mismo, hija. No va a cambiar el concepto ni la nota, está bien. La que sale entre la renal y mesentérica superior, la testicular o espermática. Claro, sale un poquito por debajo de
de las renales, ¿no es cierto?, a esa altura más o menos, de la cara lateral de la aorta. Sí, sí. L2, L3 más o menos sale, L2, L3 por ahí sale. Profe, yo tengo Bueno. una pregunta sobre las capas que se me complicó ahí. ¿La fascia Pregunte. espermática externa corresponde al oblicuo mayor? La fascia espermática externa corresponde al oblicuo mayor. ¿Y la espermática interna al oblicuo menor? No, la espermática interna corresponde a la fascia transversalis. Ajá. La crema asteriana es al oblicuo menor, la que está al medio. ¿Quedó claro? Y ya que me preguntaste, te voy a aclarar. Es muy importante esa cremasteriana porque el dartos, la piel y el cremaster hacen elevar, cuando hace frío, el testículo se eleva, por el famoso reflejo cremasteriano. Uno masajea los muslos o la parte inferior del pubis por ahí con algo romo y rápidamente el testículo se contrae ¿cómo se llama? El músculo ancho del abdomen, el oblicuo medio o interno o menor, y se retrae y eleva el testículo. Esto cuando hace frío ocurre permanentemente. Cuando hace calor se relaja y el testículo desciende junto con la bolsa y con todo. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, ya hablamos los constituyentes, hablamos las capas, vamos a decir las porciones. ¿Cuántas porciones tiene el conducto deferente? Porque eso es otra parte, porque digamos vía espermática. Bueno, ya que estamos acá, no es la imagen ideal, pero lo vamos a aprovechar. Esto que tienen acá, ¿no es cierto? Esto sería el testículo, acá tiene esta es la vaginal. Habíamos dicho que salía por el deferente, giraba, la cabeza del epididimo giraba, y luego daba la cola del deferente, salía por atrás. Entonces tenemos una parte que se llama del deferente, una porción de esta vía espermática que se llama epididimaria, que se extiende desde la cola del conducto epididimario hasta la cabeza, hasta donde empieza el lilio testicular, hasta acá. Acá empieza el lilio, acá entran los vasos al lilio, acá termina el área o la porción epididimaria del conducto deferente. Luego el conducto deferente llega hasta el orificio inguinal superficial, que estaría por acá. Acuérdense que el orificio inguinal superficial está formado por los pilares anteriores y laterales y los posteriores del lado opuesto, la fila arciforme, que era el ligamento de Coles. ¿Se acuerdan? Los del lado opuesto son el ligamento de Coles, forman el orificio inguinal superficial o interno, ¿no es cierto?, superficial, con el pubis por debajo. Hasta aquí, desde el hilio testicular, o sea, del mediastino testicular, borde superior del mediastino testicular, hasta el orificio inguinal superficial se llama funicular. ¿Por qué? Porque es el funículo donde ingresan los vasos. Todo esto es el funículo. Acá ingresan todos los vasos que van a alimentar al testículo. Esa es la zona funicular. ¿Está claro? Desde este orificio hasta el orificio inguinal profundo, que está formado, el orificio inguinal profundo, ¿se acuerdan? Está marcado por la arteria epigástrica inferior, rama de ilíaca externa, hacía un curso, estaba por el ligamento de Hesselbach, que venía de la línea arqueada, que se formaba donde terminaban las aponeurosis del transverso y seguía la fascia transversalis, el ligamento de Hesselbach formaba, y de esa arcada de Douglas al ligamento de Hesselbach acá, con la arteria epigástrica, más el oblicuo menor, por el que forma parte del techo, y está a unos milímetros de la cintilla ileopubiana, se constituye el orificio inguinal profundo. ¿Está claro? Y va a recorrer, obviamente, todo el trayecto inguinal, que ya sabemos cuáles son las paredes, todo, así que si ustedes les preguntan las relaciones, tienen que decir cómo están, nada más. Pero acuérdense que el deferente va posterior, por delante tiene hacia adelante y afuera, un poquito hacia afuera, la arteria espermática, y por detrás la arteria deferencial, que es posterior. Y luego los dos plexos venosos, el anterior, que va a ir al plexo pampiriforme anterior,
que va a ir a la vena cava inferior directamente o a la vena renal izquierda, y el plexo pampiliforme posterior que va a la hipogástrica. ¿Está claro? Eso sí se lo van a preguntar, como le van a preguntar trayecto inguinal. Y bueno, y cuando terminamos el trayecto inguinal viene la otra porción. Ya tenemos 1, 2, 3 porciones, la cuarta porción. La cuarta porción es la intrapélvica. Yo siempre digo una intraparietal. ¿Por qué? Porque cuando pasa el conducto inguinal, la pared pasa sobre los vasos ilíacos y sobre la arteria epigástrica, y pasa a los vasos ilíacos y entra a la pelvis. Y ahí en la pelvis va a tener otra relación. Bueno, esto simplemente era lo que les mostraba antes, si no, ya se los dije, pero les voy a recordar esto nada más. Estos son los túbulos segmentarios. Acá este es lo que es la espermatogonia, la espermátide, espermatocito 1, 2, 3, hasta llegar al espermatozoide. Esta es la etapa final. Este es el camino hasta llegar al espermatozoide, que lo hace desde acá. Pero no, eso simplemente es para que lo sepan, porque en algunos se los van a preguntar, no ahora probablemente, y las células Sertoli que nutren a las células germinales. Las células germinales eran las que ya habíamos hablado, y la función del testículo, acuérdense que es exócrina y endocrina. Tiene dos funciones, porque la endocrina, las hormonas, y la exócrina, los espermatozoides. Bueno, yo me voy a... no, esto ya lo habíamos visto. Las capas testiculales las vimos. Esto lo puse 2 veces. Puse una imagen 2 veces, por eso vamos a seguir avanzando. Vení bárbaro con el tiempo, Manuel, sí. Tranqui. Venimos re No, bien. no. Esto es lo que les había mostrado, pero simplemente pusimos los elementos nada más. Estos son los elementos de las vías espermáticas que ya sabemos entonces. Los túbulos rectos, sabemos lo que son. Cortos rectilíneos, se originan en el vértice de los lobulillos, de ahí van a la recta testis, de ahí salían, ¿se acuerda de la recta testis? Salían los conos o conductos deferentes. Estos van a formar el epididimo. Y el epididimo, que ya les dije que tenía 6 metros más o menos, tenía cabeza, cuerpo, cola, y de ahí los espermatozoides pasan al conducto deferente, se dirige hacia la parte posterior de la vejiga, se unen a las vesículas seminales, ¿no es cierto? El conducto que es atrás, aquí atrás, acá se unen con las vesículas seminales, y de ahí a la próstata. Forman el conducto distribuidor y penetran a la próstata. Y hasta ahí son las vías espermáticas. Seguimos. Bueno, acá me salté un poquito, pero ya que estamos, vamos a aprovecharlo. Esta es la otra parte. Entonces, cuando llegó a la próstata está la uretra. La uretra es parte también del aparato de reproducción. La uretra tiene varias porciones. La primera porción es la uretra vesical, que mide más o menos medio centímetro, y que justo en la salida, en el cuello de la uretra vesical y la vejiga, tiene un músculo que se ha engrosado y que corresponde a la parte inferior del detrusor urinae, que es el detrusor urinario, que es el que contrae la vejiga para que podamos orinar. Ese es un esfínter liso y está generalmente en reposo con un tono para que no perdamos orina, pero no es voluntario. Y es el que hace que cuando tenemos un coito se contrae, evitando que tengamos una eyaculación retrógrada, es decir, que vayan hacia la vejiga los espermatozoides. ¿Está claro? Eso sí es importante. Y luego de la uretra vesical sigue la uretra prostática, que son 2 o 3 centímetros más o menos, un poquito más, a veces 4. La uretra prostática, que va en la próstata, la que va a recibir las vesículas, los conductos eyaculadores, que están formados por las vesículas seminales y el conducto deferente. Y luego viene la uretra membranosa, que también es muy importante. Y lo voy a decir ahora porque siempre me olvido. La uretra membranosa, que es la que pasa por debajo del pubis. Cada vez que hay una fractura de pubis importante, lo más probable es que se lesione su uretra. Y esa uretra contiene un músculo que es muy importante, que es dependencia del transverso profundo del periné, que es el esfínter uretral. Que es el esfínter uretral, que es estriado y es voluntario y es el que evita la incontinencia urinaria. Cuando se lesiona,
¿qué ocurre? Va a salir sangre por el meato urinario, o sea, por acá, por el glande, perdón, por acá, la orina puede salir sangre, ya no orina porque no orina porque está roto en la uretra, y uno mete el dedo en un tacto rectal y la próstata se dispara hacia arriba, se eleva, porque se cortan los ligamentos puboprostáticos que la sostienen y se rompe el músculo del periné, que es el profundo y superficial del periné. ¿Está claro? Eso no se olviden nunca, chicos, porque les van a preguntar, y el esfínter externo de la uretral, para mí el más importante es el que está en la uretra membranosa, que es para colmo de la uretra, la parte más fina. Es una parte más fina de la uretra. En ese músculo que está ahí, que es el transverso profundo a los lados, nacen las glándulas de Cooper, que van a la uretra esponjosa, que es la que vamos a ver ahora, que van a la uretra esponjosa y ahí descargan sus líquidos seminales que ayudan, ¿cierto?, a que el espermatozoide salga bien lubricado y bien alcalino su medio. Bueno, entonces el pene es el órgano copulador masculino por excelencia, es el único, en realidad debería ser el único. Presenta 3 cuerpos cilíndricos que lo forman. Vamos a tener este que es posterior, que es el cuerpo esponjoso, y tiene estos 2 anteriores o dorsales, como ustedes quieran, que son los cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso viene, si ustedes se acuerdan cuando vimos la primera parte de periné, viene del bulbo, en su parte final tiene un bulbo, y esto llega casi hasta donde está el músculo bulbo esponjoso, que sale del núcleo central del periné o del cuerpo perineal, ese tendón que estaba en el medio del periné, ¿se acuerdan? Rígido, fibroso. Ese da un músculo que envuelve al bulbo esponjoso, lo envuelve completamente hasta llegar a la región casi pubiana, y lo fija y lo mantiene en esa posición, y la función de ese músculo es comprimir a este bulbo esponjoso durante la erección. Estos son los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos salen desde la raíz del pubis un poquito más abajo. Salen casi de las ramas púmicas y un poquito por debajo de las crestas pectíneas. Estos cuerpos cavernosos están envueltos y están tomados porque los toma como si fuera una pinza, fibras musculares que los rodean. Y estas fibras musculares que los rodean son las fibras del isquio cavernoso, que salen del isquion, músculo, hasta el pubis, hasta la parte posterior del pubis, cresta pectínea, parte inferior, y engloban a estos 2. Y también tienen que ver con la erección. Y la erección, acuérdense, que tiene que ver con el sistema parasimpático. En cambio, la eyaculación tiene que ver con el sistema simpático. Bueno, ¿se entendió todo eso? ¿Entendieron, chicos? Sí, Manuel, clarito. Acuérdense que estos son los cuerpos eréctiles igual que la mujer, nada más que esto, el homólogo en la mujer era el clítoris con los dorsales del clítoris y el ventral, ¿no es cierto?, que es el cuerpo esponjoso. Ya lo vamos a ver mejor cuando veamos los cuerpos. Bueno, ya que tenemos acá esto que les muestro acá, este es el famoso glande, que es el final del cuerpo esponjoso, ¿no es cierto? El cuerpo esponjoso empieza con un bulbo acá y termina con un glande. Esto es una expansión del cuerpo esponjoso. Tiene esto que es la corona, acá se ve la corona, el meato urinario externo, o la uretra, es la abertura de la uretra. Esto es el frenillo, que suele traer problemas en algunas personas con frenillo corto, cuando tienen relaciones sexuales se lastiman, les duele, entonces se hace lo que se llama la frenulotomía, se corta horizontal, se lo corta así, horizontal, y se lo sutura vertical. Se une vertical y se alarga el frenillo y de esa manera se soluciona el problema. Esto se llama prepucio, que es la piel que cubre el glande, y este se llama surco válano prepucial. Este surco válano prepucial, si uno no tiene una higiene adecuada y se seca siempre, tiene glándulas, y estas glándulas tienen secreción para lubricar y que terminan produciendo, ¿no es cierto?, ese olor o el esmegma ese que poco nos gusta. Entonces, esto depende de la higiene, cada vez que una orina debe secarse, no hay que lavarse con jabón cada 2 minutos, eso no, porque termina produciendo micosis. Sino simplemente tenerlo seco, lo suficientemente seco y limpio. Y esto que cubre, si tenemos infecciones que no se solucionan acá, las balanopostitis, esto se puede adherir, esto se puede inflamar, y esto a veces se inflama, se indura,
y puede producirnos lo que se llama una parafimosis, por ejemplo, se engrosa esto, no sale, esto se ingurgita y hay que terminar cortando para que se desingurgite. Es como si se estrangulara una hernia. Y la fimosis es la que los judíos que hacían, que es lo que hablaron de la circuncisión, se corta toda esta piel, es cuando está cerrado acá arriba, generalmente los chicos recién nacidos han tenido problemas, han tenido sonda, etc. También en algunos adultos, y hay que cortar todo este prepucio. Y los judíos lo hacían, pero no porque tuvieran fimosis, sino para evitar el cáncer. Ellos habían visto que los que tenían el prepucio largo y con eso tenían más cáncer que si no tenían. Lo hicieron los judíos. Por eso es que no es que se cortaban para distinguirse, no. Eran más inteligentes que eso. Bueno, listo, de esto no hay nada más que decir. Bueno, ¿cuántas glándulas hay? Esto es importante. Tenemos en el aparato genital masculino. Tenemos 2 vesículas seminales. Hoy las vesículas seminales también se llaman glándulas vesiculosas. En realidad el nombre anatómico actual es glándulas vesiculosas, ya no vesícula seminal. La próstata, que tiene secreción interna y externa. Las glándulas de Cooper, estas son las que habíamos visto, y tiene estas 5 glándulas. ¿Está claro? Más los testículos también son de 2 glándulas, así que serían 6. 6 glándulas, tendríamos 5, 7 glándulas con los testículos. ¿Dónde están localizadas estas? Ahí las vamos a ver, pero están por delante del recto, ¿no es cierto? O sea que está en relación con el recto por detrás las vesículas seminales, con la cara, porque están en la cara posterior de la vejiga, posterior-inferior de la vejiga, y encima de la próstata. Estas son las vesículas seminales, son 2, una a cada lado, tienen un fondo, un cuerpo y un conducto excretor que se va a unir con el conducto deferente, la ampolla del conducto deferente, y van a formar el conducto eyaculador, que por la cara posterior van al tercio inferior de la próstata, a lo que se conoce como verum montanum. Verum montanum. Utrículo le llaman otros, pero es el verum montanum o colículo prostático. Esas son las vesículas seminales. La próstata, después la vamos a ir viendo. Acá tenemos las vesículas seminales. Ahora vamos a hablar de la próstata. Bueno, esto es lo que les dije recién. Tiene un conducto eyaculador, secreta parte del líquido seminal, contiene fructosa y prostaglandinas. Esto es muy importante para la vitalidad del espermatozoide. La próstata está debajo de la vejiga. Es esta. Acá la tienen. Se puede tactar, fíjense cómo está haciendo un tacto rectal, podemos tactarla. Y la pregunta que les hago, yo les dije ayer, la última clase, ¿qué íbamos a hacer si teníamos una colección en el peritoneo, en el fondo de saco de Douglas en el hombre? ¿Por dónde la abordarían ustedes? ¿Se acuerdan? No se escucha nada. ¿Algún voluntario? ¿Y puede ser por el recto? Y claro, usted tacta el recto, lo hace toser al paciente, si abomba el Douglas va a sentir que acá le empuja, le choca como una ola. Bueno, si no tiene otra vía, está sola, bueno, acá puede hacer una punción con muy poco peligro, si la sabe hacer, si no, nada, pero si no, ya sabiendo que abomba acá, usted dice, en la cavidad peritoneal hay algo, ¿me entiende? Ya sabemos que hay algo, pero muy bien, por el recto, hija. Bueno, entonces debajo de la vejiga y por detrás de la sínfisis púbica está más o menos, calcúlenme, unos 2,5 centímetros, hasta 3, dicen algunos. Esta no está directamente, acá parece que no hubiera nada, pero está la continuidad de la fascia transversalis, tenemos la fascia, ¿cómo se llama esta? La fascia endopélvica, la fascia transversalis. Después tenemos el espacio de Retzius, que está acá adelante, prevesical, y después tenemos la membrana o la aponeurosis umbilico prevesical, que forma parte de la cápsula prostática. Umbilico prevesical, se las presento. Viene acá y termina acá en los que saldrían, que acá no están todavía, ya lo vamos a ver en algunos, este es el pubis, entre el pubis y la próstata, los ligamentos puboprostáticos. Hasta acá llega la aponeurosis umbilico prevesical, hasta acá. ¿Por qué? Porque la aponeurosis umbilico prevesical va a formar parte anterior, la pared anterior de la cápsula prostática. Ya tienen una. La posterior la va a formar la membrana de Denaun-Villiers, que es una continuidad
de este espacio, ¿no es cierto?, del peritoneo que forma el fondo de saco de Douglas. Peritoneo prostático se llama, o membrana de Denón biliar. Esa forma la pared posterior. Y las laterales, se las voy a presentar ahora, la forma la fascia sacro-recto-genitopubiana, sacro-recto-genitopubiana, que envuelve a todos los músculos y a todos los vasos hipogástricos. Viene por acá. Y es la que va a formar las paredes externas de la cápsula prostática. Bueno, y en la cápsula prostática tenemos la uretra prostática, ¿y qué hace? Va a secretar líquidos, alcalino también, lechoso, contiene ácido cítrico, calcio y fosfatasa ácida. Todo esto va a contribuir, ¿no es cierto?, a nutrir al espermatozoide. Y luego las glándulas de Cooper, que están detrás de la uretra membranosa, que yo les dije estaban en el cuerpo de los músculos transversos del periné. Son dos, una a cada lado, van a desembocar en la uretra esponjosa y elaboran moco, lo que va a lubricar la uretra y reduce la fricción del acto copulatorio, ¿no es cierto? Larga toda esa secreción y hace que los espermatozoides se deslicen protegidos del pH ácido de la vagina. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, habíamos llegado habíamos hablado veníamos con el conducto deferente que atravesaba la pared, atravesaba la arteria epigástrica inferior, entraba a la región pelviana. La región pelviana tiene dos porciones, una lateral, que está a esta altura, contra la pared pélvica, por delante de los vasos ilíacos, y que está en contacto, acompañada por la arteria umbilical. Entonces, la porción lateral del conducto deferente en la región pélvica, la parte lateral en relación con la arteria umbilical. ¿Está claro? Y luego va por detrás de la vejiga, viene por detrás de la vejiga, acá viene por detrás de la vejiga, y tiene la otra porción intrapélvica, que es la retrovesical, que es esta, que va a formar al final la ampolla del conducto deferente, y que va a estar por encima o por arriba de las vesículas, de la glándula vesiculosa o vesícula seminal, si me sigue saliendo eso, que tiene un fondo, un cuerpo y un conducto, se unen y entran a la parte posterior y al tercio inferior de la próstata, vamos a esta altura, y van a desembocar en el colículo prostático o verum montanum. Fíjense que los conductos deferentes vienen por detrás y bajan. Entonces el conducto deferente, estos son los uréteres, perdón, el conducto deferente está siempre por dentro y por adelante de los uréteres. Esto que tienen acá se llama surco interdeferencial entre dos conductos deferentes. ¿Por qué es importante? Porque peritoneo parietal posterior, el que da esa membrana que yo les dije, peritoneo llega hasta acá. Todo esto lo cubre el peritoneo, cubre hasta acá, y vuelve. El peritoneo parietal posterior. Y de ahí da ese ligamento, toda esa fascia posterior que yo les decía, hasta acá llega el peritoneo parietal posterior, ¿ves? Llega así, llega hasta el surco interdeferencial y larga toda esa fascia que yo les digo, que es la fascia peritoneo prostática o membrana de Denón biliar, que la separa del recto. Esta es una vista posterior, chicos. Esto que tienen acá son las glándulas de Cooper, ¿la ven ahí? Son las glándulas de Cooper que van a la uretra, y acá estaría el transverso del periné. Esta es la membrana perineal. Esta es la membrana perineal, no ni superficial ni membrana perineal. Si lo vemos en perfil, esto que tienen acá, fíjense cómo van entrando. Este es el conducto eyaculador, ¿lo ven? De otro lado. Acá estaría el colículo prostático, y esto que tienen acá es el utrículo. El utrículo es un divertículo, es una bolsa, que es un resorvio embrionario del conducto de Müller, de la mujer, que vendría a ser un homólogo del útero o de la vagina en el hombre. Este sería el utrículo. ¿Está claro? Los dos conductos eyaculadores van a los senos en la parte inferior del verum montanum. Esto queda en el centro y en la pared posterior. Esto es posterior, esto es anterior. Fíjense lo que tenemos acá, esta grasa que está acá,
entre la fascia transversalis y la aponeurosis umbilico prevesical, que viene hasta acá, ¿lo ven? Este es el espacio de Rettius. Y aquí tenemos un plexo venoso, el plexo venoso de Santorini, que va a ir a drenar a la hipogástrica. Eso lo vamos a ver después. No tengo... ¿Está quedando claro esto? Acá tendríamos el esfínter uretrovesical, ¿no es cierto? Que es de músculo liso. Este es el esfínter interno. De acá, cuando atraviesa este músculo, que acá lo ven, que yo se lo voy a mostrar, que está en los folículos, este es el transverso profundo del periné, estas son las glándulas de Cooper, que va a la uretra membranosa. Cuando atraviesa, lo hace por detrás del pubis, ¿ven? Y esto, aquí está la uretra, el esfínter uretral externo, que es voluntario, que está formado en parte por este músculo transverso profundo del periné. Por detrás acá tienen acá tienen la membrana de Denon-Villiers, ¿ven? Esta es la posterior, o la continuación del peritoneo, que sería peritoneo prostático. Esta es la hoja posterior, acá tenemos la prevesical, y acá a los lados, ¿se acuerdan que yo se los mencioné? Venía la sacro recto génito pubiana. ¿Está claro? ¿Quedó claro eso? Díganme que sí. Sí, profe. Bueno. Sí. Entonces ya venimos con el conducto deferente, ya lo terminamos. Llegó acá atrás, esta es la otra parte, desembocó. Ya voy buscando a ver si tengo alguna de las. Pero ya que estoy acá, vamos a hablar de la próstata. La próstata tiene una forma de corazón de naipe francés, de pica, o corazón. Y se puede tactar por vía rectal. Uno introduce el dedo y puede tocar la próstata. Y en la próstata, cuando uno toca la próstata, tiene que tocar todo el borde que es regular, es de consistencia elástica, renitente, se toca, como la pared posterior tiene un lóbulo posterior, se toca un surco a veces. Ese surco se tacta, es un surco que tiene que ser regular y es móvil. ¿Está claro? Y si ha habido una ruptura de los ligamentos, una ruptura pubiana, ruptura del uretro, de los músculos del periné, la próstata se nos va hacia arriba. Existe una técnica que es masaje prostático para obtener material para cultivo, para estudio, etc. Y se estudia, se estudia por ecografía endoabdominal y también se estudia mejor hoy por ecografía transanal, ¿no es cierto? Sobre todo cuando después de los 40 años, cuando empieza con dificultades para orinar, uno empieza a estudiarla de esa forma, se hace una ecografía, se punza, se saca lo que se ve sospechoso y tiene una enzima que se pide, que es un marcador directo del CA de páncreas, que es el PSA se llama, el antígeno prostático específico, que es cuantitativo y cualitativo para determinar que este sea su origen. Bueno, eso es información nada más. Bueno, vamos a seguir. Luego de la uretra entonces teníamos la uretra vesical, cortita, medio centímetro, venía la uretra prostática, más o menos, calcúlenle unos 3 centímetros, que es lo que mide la uretra, que mide la próstata. Seguimos con la uretra, porque estamos hablando de genital. Y esto que tenemos acá es la uretra membranosa, 2,5 centímetros más o menos, y luego viene la uretra esponjosa, que quisiéramos que sean todos de 20 centímetros, pero no, 15 centímetros a lo máximo, de 10 a 15 centímetros. Eso es lo que mide. ¿Alguna pregunta? Estamos preguntando Profe, acá en el chat. Ah, bien. Sí. Si el transverso profundo solamente lo tienen los hombres o también la mujer. Porque en el libro dice algo y en otros dice otro. Por eso pregunto. El transverso profundo del periné está en el hombre y en la mujer. Ah, bien. Ese es el diafragma urogenital. El diafragma urogenital está formado desde superficie a profundidad por el transverso superficial del periné con el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso. Y el plano profundo está formado por el transverso profundo del periné con el esfínter uretral y los esfínteres vaginales, los constrictores de la vagina. Eso lo dimos clarito. ¿Dónde lo encontró usted que no estaba?
Es que en la tarjeta no dice nada y confirmé con mis compañeros que no dice nada sobre eso, pero por ejemplo en un video decía que a veces cuando te preguntan qué diferencias hay, se nombra ese músculo. No, yo no lo nombro como diferente porque para mí son los dos importantes, para mí están. Lo que pasa que la uretra de la mujer es mucho más corta, mucho menos importante, pero también tiene un esfínter voluntario, ¿me entiendes? Por ahí algunos están homologando, pero el diafragma perineal y el urogenital, yo que lo tengo así. Después voy a revisar a ver qué dice, pero me parece que el intestino dice eso. Lo voy a revisar, déjenme que lo revise y después les digo. ¿Eh? Lo voy a revisar. Yo en ningún lado leí que eso sea una diferencia entre el hombre y la mujer. Pero lo voy a buscar. Así que no les tengo que decir que no se los puedo resolver ahora, pero después lo voy a buscar. ¿Vos tenés algo, Pablo, de eso? Bueno, sigamos. Y esta es la uretra membranosa, ¿la ven acá? La uretra membranosa continúa al cuerpo esponjoso hasta el glande, ¿no es cierto? Y teníamos el meato uretral. Estos son los dorsales de acceso en los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso es el ventral, el que está en la región inferior. Bueno, y de acá no vamos a decir, no tenemos nada más que decir. Los cuerpos eréctiles. Esto, fíjense, acá este es el recto, acá estaría la membrana de Denon biliar, esa que les mencioné recién. Vamos a ver si encontramos. Bueno, acá están las porciones de uretra masculina para que la tengan. Esta es la uretra vesical, preprostática que le pusieron acá, uretra vesical. Esta es la uretra prostática, la uretra membranosa y la esponjosa o peniana, que es todo esto. Y termina acá en esto, se llama fosa navicular. ¿Ven esta dilatación en el glande? Se llama fosa navicular. Estos son los cuerpos cavernosos y acá tiene el cuerpo esponjoso, son las glándulas de Cooper y el esfínter estriado externo volitivo. Bueno, esto es lo que les hablaba recién. Esto que tienen acá, todo esto son la próstata tiene tejido glandular y tiene un estroma. El tejido glandular va a desembocar en todos estos orificios que tienen acá, en esta zona que se conoce como verum montano. ¿Claro? Esto que tienen acá son los senos, y aquí van a desembocar los conductos eyaculadores. Se abren acá los conductos eyaculadores. Esto viene a ser el verum montanum, o colículo prostático, y esto que tienen acá es el utrículo, que era el que yo les decía que es un resabio embrionario de los conductos de Müller, que en la mujer van a originar la vagina y el útero. La cápsula prostática es firme, y ya se las describí cómo está formada, ¿no es cierto? Esta con los años se va engrosando cada vez más. Fíjense, esta es una evolución del detrusor urinae, que en el cuello de la uretra vesical actúa como un esfínter interno y evita que se produzca la eyaculación retrógrada. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Fíjense, acá está el transverso profundo, está la fascia. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Bueno, esto ya lo hablamos, pero fíjense, ya que está, vamos a repasar esta parte. Esto ya lo vieron. Fíjense, este es el cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso con la uretra. Esta es la vena dorsal del pene, la ven ahí, y estas son las arterias dorsales del pene. ¿Está claro? Estas arterias envían ramas hacia los cuerpos cavernosos que son como rayos, así rayos. ¿Las leyeron a estas? Que son como rayos que entran y liberan la sangre desde el centro hacia la periferia y producen ingurgitación y evitan que las venas, que los cuerpos cavernosos se evacúen y favorecen la erección. Son las arterias lináceas. Luego el retorno venoso se va a hacer inverso por esta misma zona, y acá tienen las venas superficiales que están, esta es la fascia profunda, como si fuera una aponeurosis perineal profunda, esta es la fascia profunda ¿cómo era? Del pene, y luego está la capa superficial donde van estas otras venas. Las venas
dorsales del pene van por debajo de la caja profunda acompañando a los cuerpos cavernosos. La otra arteria peniana es la que entra por la parte inferior, que es rama de la pudenda y que tiene que ver con la nutrición y también favorece la ingurgitación. Las venas van al revés, ya sabemos que todas van hacia los plexos epigástricos. Hipogástricos, perdón, me equivoqué. Bueno, acá tienen lo que siempre, bueno, lo que estamos discutiendo hasta recién. Esto que tienen acá, este es el músculo bulbo cavernoso, ¿lo ven? Este es el isquio cavernoso. Y este es el transverso. ¿Qué transverso es este? ¿Qué transverso es este, chico? ¿El superficial? Vamos. Sí, señor, transverso superficial del periné. Esta que vienen acá arriba es la membrana perineal, ¿la ven? La viene acá es la membrana perineal. Y ya no podemos hablar más porque lo que viene acá arriba sería ya el transverso profundo, ¿está claro? Y eso tiene que ver más con la uretra y no tiene que ver con los cuerpos cavernosos. El transverso profundo está acá, estaría más arriba, no lo vemos. Perdón, yo les dije mal. Esta es la aponeurosis perineal superficial. Esta es la aponeurosis perineal superficial. Porque entre esta y la membrana está el coso. La membrana sería esta que está acá abajo. Acá. Pero acá no la estamos viendo, así que no la vemos bien, no los voy a confundir más. Fíjense, estos son los músculos que vienen aquí al cuerpo perineal. El transverso superficial y el transverso profundo. Vienen los elevadores, viene el bulbo cavernoso y el uretral y el vaginal en la mujer. Todos esos van a insertarse a este lugar para tomar apoyo. Bueno, el semen, ¿qué es el semen? Bueno, todos sabemos que es una mezcla que está formada por espermatozoides, secreción de las glándulas anexas, blanco palescente. El olor de siempre decían de sui generis, yo decía que tiene olor a lavandina. El volumen de 2,5 a 4 mililitros, el pH es este, generalmente es entre 7,40 y 7,50, sería lo ideal. El número normal de espermatozoides por mililitro es de 50 a 100 millones. Si tenemos menos, nos van a llamar azospermia o hipospermia. Y azospermia es cuando no hay, e hipospermia es cuando baja de los 50 millones. Bueno, ¿qué es el espermatozoide? Es una célula diferenciada y su función va a ser esta, ¿no es cierto? La formación del cigoto, que es totipotente, se fusionan por los núcleos y bueno, van a ser el embrión, el feto, es la fecundación. Acá dice, pueden llevar los cromosomas sexuales X o Y, mientras que el óvulo lleva solo el cromosoma X, eso sí. Entonces el sexo lo da ¿quién? El hombre. Si viene con X, XX va a ser mujer, si viene con Y, XY va a ser varón. No les voy a... Estas son las hormonas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la función en la glándula hipófisis, la folícula estimulante, la luteinizante, van a empezar su acción, se va a liberar testosterona y todo eso va a hacer que los testículos empiecen a madurar y a favorecer la liberación de los elementos. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer para tener buena fertilidad y buena acción? No tomar esteroides, no fumar, llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicios regularmente. Bueno, esta es la parte del proyecto ya, ¿no? Bueno, hasta acá ha sido genital masculino. Me faltó de la próstata decirle algunas cosas. Lástima que... A ver si tengo algún... Me olvidé de algo. Pero no, de la próstata me olvidé decirle dos cositas que tengo que decírsela. La próstata, bueno, antes que me olvide. Donde desembocan los conductos... Esperen que vamos a ver la próstata, quiero mostrarle unas cosas. Acá está, acá la próstata. Acá. Los conductos eyaculadores entran por la pared posterior y llegan hasta el tercio inferior de la próstata. Hasta acá, llegan por detrás, llegan así. Vamos a hacer un... Perdón, no me están viendo. ¿Están viendo ahora? ¿Se ve, chicos? Sí, sí, Sí. Los conductos eyaculadores ingresan por la parte posterior, ¿no es cierto? Y llegan hasta casi el tercio inferior de la próstata, hasta acá, hasta el colúnculo seminal y aquí se abren. Y ocupan, les voy a hacer un... Vienen así. Vamos a hacer la rayita hasta acá y el otro viene por acá. Entonces acá queda una zona
que determina la formación de los lóbulos prostáticos. Y los lóbulos prostáticos hay varias divisiones. La que yo uso generalmente, que es la que mencionaron los urólogos, es la de 5 lóbulos. Por aquí fuera, por fuera de esto, van a quedar estos 2 lóbulos, que son los lóbulos laterales, uno derecho y uno izquierdo. Entre los conductos eyaculadores por delante, vamos a tener un lóbulo chiquito acá, lóbulo anterior. ¿Está? Lóbulo anterior es acá, chiquito, acá. Es un lóbulo chico acá adelante. Luego, entre los dos conductos, lo que resta de los conductos hasta acá en toda esta zona es el lóbulo medio. Entonces, media tenemos anterior, todavía no aprendí a escribir bien, lateral, ya me salió mejor. Acá tenemos uno posterior. Tenemos 1, 2, 3, 4, el medial, y 5 el posterior. ¿Está claro? Esto sería más o menos así. ¿Quedó claro? Esos son los 5 lóbulos. El posterior, el que empuja de atrás, cuando se hipertrofia es el que trae más problemas y produce muchas veces el prostatismo. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? No, profe. Bueno. ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene hora? Son las Las 7:15, 7:15, profe. Pablo me había pedido. ¡Pablo! Le ¿Estás ahí, quedan Pablo? 15 minutos. Bueno, entonces vamos a ir un poquito con vejiga. A ver si tengo que cambiar de... Esperen un poquito que esto se terminó. Vamos a minimizarlo. Bueno, ¿de qué me perdí? Tuve que hacer una diligencia. Te perdiste todo. Lo más grande todo, es ¿no? cuando me puse como loco enseñando acá. Bueno, no. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó de esto? ¿Quedó claro? Hay preguntas acá, veo en el chat que hay un montón de preguntas, a ver. Sí, Pablo, te hago una pregunta. ¿Vos tenés Sí. a mano ahí? Porque yo no lo tengo acá al testigo. ¿Qué pasó? ¿A la Biblia? No, porque ¿A la hay Biblia? una pregunta que las chicas hicieron, los alumnos, que como en el genital, el diafragma urogenital femenino no tiene transverso profundo del perineo. Eso no lo Creo leí, no lo que ya encontré. lo resolvimos. ¿Ah, sí? Profe, Sí, creo que el ligamento. se refería ¿Cómo? al ligamento transverso del perineo. Está Creo que atrofiado. era el ligamento. No, sí, pero es un músculo, está bien, pero... ¿Qué le dijeron que dice un ligamento? Dice. Pero eso depende de quién lo dice, que yo... No vamos a entrar... No importa. Yo lo que tengo para dar ahora es riñón, pero no sé si vamos a llegar. Vamos a hacer cortito, riñón. Vamos a hacer un repaso de riñón. A ver. ¿Qué hora estamos? Estamos Son bien. el cuarto. Estamos Bueno, bien. vamos a hacer un repaso de riñón. Sí, acá lo más importante es vejiga. No sé si el Pero doctor vamos a darle Silva así- está. ¿Se está el doctor Silva o no? A ver. No. Listo. Bueno, Sigamos. vamos a seguir. Aprovechemos. Así no digo Vamos a un rato más aprovecharlo. todavía. Vamos a hacerlo cortito, chicos, se nos voy a hacer fácil. Los riñones son 2 órganos retroperitoneales por excelencia. Están depositados en una celda que se llama la celda renal. Esa celda renal está rodeada por una fascia, la fascia perirrenal, la fascia perirrenal de Gerota, que rodea la grasa, una grasa sobre la cual descansa. Y por fuera hay otra fascia, que es la fascia de Zuckerklan, y donde están también con tejido graso. Y por detrás de eso, el riñón descansa en su tercio super... Sí. No está compartiendo el de riñón. ¿No está compartiendo? No, se quedó en el de genital. Y se quedó la imagen paralizada. Se quedó muy solo. Creo que lo vamos a... Ok.
Estoy aprendiendo. Mirá qué rápido que aprendo. Buenas tardes, chicos. No, ni una pregunta. Nada, no hubo pregunta, pero el chat estuvo, o sea, me parece que se anima más a escribir que a preguntar con cámara. No tengan miedo, suéltense. A mí me costó un terrible esto. Sí, Ahora, sí, les recomiendo, chicos, que prendan la cámara. Sí, es que es vergonzoso. Ustedes se creen que somos actores de Hollywood. No, nos costó. Nosotros estamos hablando a un agujerito, un redondelito que tiene la computadora y es difícil expresarse. Por eso nosotros tratamos, ustedes son más grandes, ustedes están más acostumbrados a la tecnología. El mediastino testicular es lo mismo que el cuerpo de Higmoro. El mediastino testicular, qué bueno. Es qué lo buena mismo, pregunta es lo esa, mismo. Muy bien, Es lo Analia. Sí, sí. Bueno, lo que le queremos recomendar Absolutamente. con el doctor Vázquez es que conocerle, verle las caras, porque en una semana estamos tomando el examen y queremos conocerlo, porque vemos que el chat, hay gente que estudia, hay gente que escucha, hay gente que clava el visto. Nosotros queremos ver las preguntas estas que ustedes están haciendo, quién las está haciendo, cómo son, si son altos, bajos, rubio, morocho. Bueno, y es difícil hablar en cámara, es verdad, es vergonzoso, por eso la idea, o tratar de estimularlo de que rompa el hielo, por lo menos con nosotros, que ya nos conocen, ya prácticamente llevamos casi todo nuestro año con ustedes, y ver la cara de Manuel o ver la cara mía, no creo que sea muy agradable. Si podemos ver alguna de sus caras también estaría bueno. Pero bueno, o sea, es a criterio de cada uno de ustedes. Sí, Manuel. Bueno, Dale. vamos a hablar un poquito de aparato urinario. Los riñones son los encargados de producir la orina. La orina es un ultrafiltrado de la sangre que termina eliminando desechos y los termina eliminando como urea, termina liberando algunos cristales, a veces cuando hay excesos, como puede ser ácido úrico, urobilinógeno, etcétera. Pero el fin de todo, como ocurre con las cloacas, etcétera, etcétera, es eliminar la urea, ¿no es cierto? La urea, y participa, aparte de purificar la sangre, en el metabolismo, en el equilibrio ácido-base, participa activamente junto con el sistema respiratorio, y tiene también funciones endócrinas, tiene funciones hormonales, tiene que ver con la eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos. Ustedes van a ver cuando empiecen a ver pacientes, van a ver que todos los pacientes con insuficiencia renal crónica o los que están en diálisis son anémicos, tienden a la anemia, funcionan con hematocrito de 21, 22, 23%, cuando el normal es 40 y pico por ciento. O sea que y también tiene que ver con el sistema renina-angiotensina, que tiene que ver con la presión arterial. Regulan la presión arterial, van a ver que hay inhibidores de la angiotensina para disminuir la presión arterial. Bueno, hay diuréticos también que ayudan a disminuir la presión arterial. O sea que participa en múltiples facetas, es muy, muy importante. Hoy se puede vivir sin un riñón y vas a tener que vivir con diálisis, esperando un trasplante, que sería por lo menos lo ideal para aquel porque por alguna razón en su vida pierda los riñones. Uno de los pacientes, las personas que más están afectando sus riñones son los hipertensos, los diabéticos, las enfermedades autoinmunes, pueden afectar con mucho a esta patología. Antes, en los niños, cuando no teníamos la penicilina, cuando no sabíamos que producía una reacción autoinmunitaria, el estreptococo dorado estreptococo, perdón, tipo B de la clasificación de Rebecca Lanfeld, se producía unas toxinas que terminaban produciendo una glomerulonefritis, fiebre reumática, y a veces producían las verdaderas endocarditis con lesiones valvulares. Entonces, todo eso puede producir, ¿no es cierto?, afectar al riñón. Las glomerulitis, y terminaban estos chicos con enfermedades crónicas y al final terminaban en diálisis.
Hoy ya eso no ocurre prácticamente, la penicilina, y los médicos que también somos exagerados porque a veces vemos una placa y clavamos penicilina y listo. Y nos aseguramos que el chico no nos vaya a hacer una de estas complicaciones. Bueno, el riñón tiene forma de habichuela, forma de porto, dicen algunos. Yo digo que tiene forma de riñón. Tiene un borde lateral, que es convexo, un borde medial, que es cóncavo. En este borde cóncavo, entre más o menos equidistante, entre los 3 o 4 centímetros, existe este espacio que se llama seno renal o ilio renal, que es donde va a aparecer todo el aparato este que vemos acá, que es vena, arteria, de adelante hacia atrás es vena, arteria y pelvis renal. ¿Está claro? De adelante hacia atrás, vena, arteria, pelvis renal. Eso lo tienen que saber sí o sí. Segundo, la vena renal derecha es más corta que la vena renal izquierda. La arteria renal derecha es más larga que la arteria renal izquierda. También se lo van a preguntar. Bueno, el riñón izquierdo es más alto que el riñón derecho. El riñón derecho, perdón, está más bajo que el riñón izquierdo. El riñón derecho llega más o menos a T11 y el riñón derecho llega a T12. Perdón, el riñón izquierdo llega al espacio T12, T11 y el riñón derecho, el riñón izquierdo llega a T11. ¿Está claro? A la costilla número 11 llega el riñón izquierdo. Al espacio entre la costilla 11 y la 12 llega el riñón derecho, pero no llega el derecho a tocar la 11ª costilla. O sea que este es más bajo aparte porque tiene el hígado acá que no lo deja subir tanto. Por lo tanto, el uréter del riñón derecho va a ser más corto que el uréter del riñón izquierdo. Por lo tanto, hay una ley, la ley de los uréteres, que el uréter derecho se va a cruzar con el uréter izquierdo más bajo. El uréter derecho se va a cruzar con las arterias ilíacas más bajo, o sea, se va a cruzar después de la bifurcación en ilíaca primitiva e ilíaca interna. En cambio, el uréter izquierdo se va a cruzar justo o por arriba de esa bifurcación. Esa es la ley de los uréteres. No es tan así porque a veces se da al revés. Pero bueno, lo importante es saber que existe un cruce de los uréteres. Bueno, estas son las medidas aproximadas, 3 centímetros, 12 centímetros de longitud, el ancho son 6 centímetros. Este es el diámetro anteroposterior. El anteroposterior tiene más o menos 2,5 o 3 centímetros. Esto que tienen acá es la cápsula renal que se despega fácilmente del parénquima. Acuérdense que tiene una médula y una corteza y una médula. Y que todas funcionan en el sistema urinario. Acá hay todo un verdadero aparato, una red que va a filtrar la orina. No vamos a hablar de eso. Bueno, ¿dónde está ubicado los riñones? Fíjense aquí. Acá tengo la imagen. Fíjense, acá el izquierdo, ¿ves? Pega en la 11 costilla. Este queda en el espacio intercostal entre la 11 y la 12. El riñón izquierdo está un poquito más cerca de la columna vertebral que el riñón derecho, porque la aorta está montada casi sobre la columna, en cambio la vena cava está al costado de la columna, separa más al riñón derecho. Y eso ya tenemos una relación. Entonces, por dentro el riñón derecho, el borde del riñón derecho, el ilio del riñón derecho, está en relación con la vena cava inferior. En cambio, el riñón izquierdo está en relación con la arteria aorta. Fíjense, aquí han sacado los riñones y acá tenemos la celda, ¿no es cierto? Bueno, entonces es un órgano que tiene una parte diafragmática, sí señor, tiene una porción diafragmática y una porción retroperitonea. La porción diafragmática está en contacto con la vertiente posterior del diafragma y parte de la pared lateral. Aquí estaría, esto que tienen acá, fíjense, acá lo tienen, ¿ves? Esto que tienen acá es la cápsula suprarrenal. Ya que estamos acá, por arriba, uno de sus elementos y límites, ¿quién es? Relaciones, es la cápsula suprarrenal, que está acá. La glándula suprarrenal, que le hace un bonete, y que no pertenece a la función renal. Es una glándula, ¿está claro? Es una glándula endocrina. Y está separado por una fascia que después la vamos a ver. ¿Está claro? Otro elemento que está por adelante del riñón derecho es el hígado. El lóbulo derecho del hígado cae acá sobre el tercio superior del riñón derecho. Otro elemento que se encuentra aquí es el ángulo hepático del colon y el mesocolon transverso. Y por debajo, y en la cara interna, tenemos la vena cava inferior y tenemos esto que tienen acá,
que es el duodeno páncreas. Todo esto ustedes hacen la maniobra de Kocher, levantan la fascia de Treitz, y va a aparecer esto, el hilio renal. ¿Está claro? Y está sobre el hilio y el borde del seno renal. Entonces, por dentro, las relaciones son estas que le acabo de mencionar. Por fuera, el parieto cólico, ¿no es cierto? Por detrás ya habíamos dicho el diafragma, y en la región inferior, la infradiafragmática, o sea, la que está en el retroperitoneo, vamos a encontrar los músculos anchos, vamos a encontrar el cuadrado crural, el cuadrado de los lomos, y más atrás, si empezamos a mover, vamos a tener el transverso, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. Eso en profundidad hacia la región posterior. Y el tercio inferior, por debajo del mesocolon transverso, que acá lo tienen, va a estar en contacto a través del peritoneo parietal posterior y de la raíz del mesenterio, que es esto, la fascia de Albanese, vamos a tener, ¿no es cierto?, las asas de intestino delgado. Esto es para el riñón derecho. Vamos a pasar para el izquierdo ahora, a ver si lo veo. Bueno, y acá tengo el riñón izquierdo. Acá es lo mismo que les mostré recién. Fíjense, este es el izquierdo que llega hasta la 12 y el derecho se queda en la... Perdón, este es el... Sí, está en la izquierda, este es el derecho. Ya que está visto de atrás. Bueno, esto es que se produce orina. Acuérdense que la orina normal es entre 800 y 1500 centímetros cúbicos por día. Por eso recomiendo tomar 1000, 1500 a 2000 centímetros cúbicos de líquido por día que ingerir. Filtra la sangre, depura la sangre, regula el equilibrio hidroelectrolítico, regula el pH, ahí pusieron mal, y tiene función endocrina. Ya se las dije. ¿Cuáles son los medios de fijación? Bueno, esto es un poquito para hablar de la fascia. Esta fascia que vienen acá, ¿la ven ahí? ¿Ven? Sí, profe. ¿Qué fascia es esta? El que dice aprueba, ¿eh? La fascia renal. La fascia renal de Gerota. Gerota, era parecido. De Gerota. Esta es la fascia de Gerota, que va hacia el peritoneo parietal. Esto que tienen acá, fíjense, esta fascia de Gerota se engrosa y pasa por detrás de los grandes vasos, de la aorta y de la cava. ¿Lo ven ahí? Y después está esta hoja posterior que circula y viene a terminar acá en la columna. En cambio, esta sigue, va al otro lado, y va y vuelve, y va a terminar de esta manera. Y de aquí se van al peritoneo parietal. ¿Está claro? Profe, ¿puede ser también que se la llame fibra adiposa? También es sí, la fibra adiposa. Sí, no la conocía por ese nombre, no por el nombre propio que dijo. Gracias. Sí, hay sinónimos. En realidad se tiende actualmente a no dar nombres propios. Así que si me dice fibra adiposa, para mí está bien. Yo le decía fascia adiposa de Gerota, que actúa como un amortiguador para el riñón. ¿Está claro? Entonces tenemos la hoja posterior, la hoja anterior. Fíjense cómo por atrás tenemos el cuadrado de los lomos, el cuadrado lumbar y el psoas, perdón, me había olvidado del psoas. El psoas por dentro y el cuadrado de los lomos, ¿no es cierto? El cuadrado lumbar. Y si esto le vamos sacando más, van a aparecer los músculos anchos. Todos estos van a aparecer. Que ya lo vamos a ver. Bueno, quería decir las relaciones del izquierdo, pero no me dejo. Bueno, la fascia y la grasa perirenal, ¿qué es esto? Esto tiene una irrigación propia a partir de una rama de la arteria renal y de unas ramas que vienen de las capsulares. Y el drenaje venoso también. Y también participa en la circulación colateral cuando existen obstrucciones en la vena porta o en la vena cava. Esto es el peritoneo, que acá se lo puse. Este es el peritoneo. Por eso esto es retroperitoneal absolutamente. Y acá tenemos la vena renal con la arteria renal. Bueno, y de los elementos de fijación, los más importantes son estos: la arteria de la vena renal y la situación la situación acá en la celda renal. Los otros elementos, hay por ejemplo un ligamento espleno-renal, que no es de gran importancia, pero existe, pero también hay un ligamento entre el colon y el mesocolon, a veces le da alguna fibra. Tampoco está probado que eso sostenga, pero sí está probado que lo mantienen en su lugar el hilio renal y la celda renal. Por eso hay que tratar de no adelgazar demasiado, porque sí vamos a tener una topsis renal y entonces ya no va a ser el mismo elemento. Bueno,
Esto es lo que quería mostrarles yo. Bueno, acá tengo un riñón izquierdo. Fíjense, el riñón izquierdo tiene la cápsula suprarrenal que está separada por esta misma fascia. Estas fascias aquí en esta zona pueden llamarle aponeurosis nefroadrenal, pero no es nada más que la misma fascia de Gerota que la separa de este, que es la cápsula suprarrenal. La cápsula suprarrenal, la glándula suprarrenal está irrigada por ramas de la arteria renal y por ramas directas de la aorta, y drenan a las venas renales y a la vena cava superior directamente. La izquierda tiene drenaje a la vena renal y tiene una rama que va directa arterial. Por eso es cuando uno va a operar un tumor de las suprarrenales, como son funcionales, lo primero que hay que hacer es ligar la vena y la arteria que nacen de las renales para evitar la difusión. Después se liga el resto. ¿Por qué? Porque el masaje a veces hace que se liberan por ejemplo, adrenalina, noradrenalina y algunos de sus precursores, y puede tener una crisis tóxica, una hipertensión maligna, el paciente puede terminar muriendo. Estos pacientes hay que prepararlos antes de operarlos, hay que tener catapresan, hay que tener clonidina, y hay que tener un bloqueante que a veces cuando yo quise operar uno, ya que en Argentina no había, así que lo tuvimos que usar para operar con clonidina, que es un hipotensor importante. Bueno, y a la izquierda las relaciones. Bueno, vamos a tener aquí va a estar el vaso, el estómago, el páncreas, el mesocolon transverso, y a la izquierda va a estar obviamente el ilio, va a estar el colon descendente, y por dentro vamos a tener la aorta, por dentro vamos a tener la aorta. Eso es el riñón izquierdo. Acá fíjense esto que le forma, ¿quién es los del peritoneo? Bueno, fíjense acá, chicos, esto es clarito. Este es el riñón que es retroperitoneo, y está mezclado. Esto es peritoneo parietal posterior, ¿lo ven? Llega y vuelve sobre el colon. Este es el colon, ¿lo ven? Y vuelve y vuelve. Esto que tienen acá, ¿qué es? Se lo marco con rayas. Esto es el páncreas. ¿Qué es esto? Una fascia de coalescencia. Esta es una fascia de coalescencia, correcto. Esto vendría a ser el epiplón mayor, que si ustedes lo ven acá, les marcan lo mismo. Fíjense cómo está el riñón separado del hígado, acá está la glándula suprarrenal, el diafragma, fíjense el peritoneo. Va, vuelve, se va por otro lado. Y acá, de acá venía, vuelve, sube, ¿lo ven? Y les vuelve a marcar la fascia. Esto es parece más el duodeno ya. Esta es la fascia de Treis, que lo está separando del riñón. Nada más que el corte no es adecuado y los va a engañar. A mí también me engañó cuando lo vi. Pero este no los va a engañar. Bueno, acá tienen mejor. Este es el riñón derecho. Ahí lo ven. Y estas son relaciones. Esto que tienen acá, ¿qué es esto? El hígado, intestino, este es el duodeno. Este es el duodeno, acá está, que está en relación con el borde interior, que ya lo habíamos visto. Y a la izquierda tenemos el mesocolon, este es el colon transverso, colon izquierdo. Esta es la fascia, por acá, y esto es riñón. Esta es la cápsula renal, esta es la glándula suprarrenal. ¿Y esto qué es? ¿El vaso? ¿El hígado? No. ¿Y eso qué es? ¿Esto es anterior o posterior? ¿Posterior? Posterior. Si es posterior, entonces, ¿qué es esto? El Fíjense que estómago. baja esto acá. Es el estómago, correcto. Acá está la fascia del colon, este es el mesocolon transverso, ¿ven? Este es el mesocolon transverso. Pero mire cómo va. Lo importante de esto es que se me estaba olvidando. A ver, el de izquierdo. Bueno, estas son las partes del riñón: polo inferior, polo superior, el seno renal, este es el borde medial, este es el borde lateral que ya les había dicho yo que era cóncavo, no vamos a perder tiempo con esto. Las relaciones se las voy a repetir: la glándula suprarrenal por arriba, ¿no es cierto?, con el polo superior, y fíjense cómo en el riñón derecho, la cara interna, la cara cóncava, donde está el seno, tenemos la vena cava inferior, el duodeno, duodeno páncreas acá, separado por la
fascia de Treitz, acá estaría la fascia de Treitz, duodeno páncreas, el hígado, el colon derecho y acá el colon ascendente. ¿Está claro? Todo, y acá está el tercio inferior ya a través del colon, el colon y las asas de intestino delgado estarían acá. Y a la izquierda tenemos la suprarrenal, el estómago, el vaso por fuera y por delante, el páncreas, el colon izquierdo, ¿no es cierto? El colon transverso, el colon izquierdo, y luego a través de ello los vasos de intestino delgado. El riñón izquierdo y el derecho tienen una comunicación o un contacto, están separadas de la pleura parietal diafragmática posterior por una ¿cómo se llama? Por una membrana que cerró un hiato durante la vida fetal, que era el hiato de Baudelaire, ¿se acuerdan? Que estaba entre la 12ª costilla y los músculos que se insertaban las ramas de las fibras del diafragma, las fibras costales del diafragma, triángulo, el hiato de Baudelaire, que a través de ese hiato los riñones están en contacto con la pleura y con los pulmones. ¿Está claro? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Ven que lo van a preguntar, Acá lo tienen, acá se los presento. Ahí tienen el hiato de Baudelaire, ¿lo ven? Estas son las fibras costales del diafragma, ¿lo ven? Que van de las costillas al centro frénico, van hacia los arcos. Esta zona estaba el hiato, que debería cerrarse con fibras musculares y lo hace todo con una membrana fibrosa, y acá se producían en el bebé las hernias posteriores, y hay que tener cuidado porque puede ser zona hernia, no es lo más frecuente, pero puede tener. Hiato de Baudelaire, ¿está claro? Bueno, acá sacó el riñón izquierdo y fíjense cómo está en relación con las fibras diafragmáticas. Hasta acá son fibras diafragmáticas y luego ya empieza el psoas, el cuadrado lumbar y los músculos anchos del abdomen. Esto que tienen acá es la cresta ilíaca y es importante porque acá va a haber un triángulo que se llama el triángulo de Petit, que está acá sobre la cresta ilíaca, que ahora lo vamos a echar una miradita. ¿Alguna pregunta de esto? Esto me interesa que vean esto. Fíjense cómo la vena renal izquierda pasa por debajo de quién. ¿Qué arteria es esta? Mesentérica superior. Ese es el compás aortomesentérico, esta es la mesentérica superior. Esta vena renal izquierda que pasa por abajo, forma un cuadrilátero aquí, que es entre la vena renal izquierda, la vena mesentérica inferior, que ya lo vamos a ver en alguna de estar, la vena mesentérica inferior, acá estaría la mesentérica inferior, la aorta y el tronco espleno-mesaraico, el tronco espleno-mesaraico, y van a formar el cuadrilátero de Roger, donde sale la arteria mesentérica superior. Ya la vamos a ver mejor. También podemos considerarlo en vez de la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior, que pasa por acá y va directamente a formar la cava con el tronco espleno-mesaraico, y la mesentérica inferior forma el cuadrilátero de Roger, donde queda esta estructura que es la arteria mesentérica superior. Y este es el compás aortomesentérico de Weil, que pasa la vena renal izquierda y pasa también la tercera y cuarta porción del duodeno, por acá. Y puede producir un síndrome cuando el ángulo es muy agudo. Bueno, esto que ven acá es lo que vemos atrás, ¿no es cierto? Si nosotros vamos de atrás hacia adelante, fíjense, los riñones estarían acá. Ya dijimos dónde, la altura, todo. Este que tienen acá es el dorsal ancho, ¿lo ven? Este que tienen acá es el oblicuo mayor. Oblicuo mayor, dorsal ancho, cresta ilíaca, triángulo de Petit. Este es un triángulo de debilidad que puede ser causa de hernia. Y si lo vemos de adentro, al riñón, fíjense que está puesto, tenemos el psoas, el psoas, este es el diafragma. Acá termina el diafragma, empieza el psoas y el cuadrado de los lomas. El psoas es este y el cuadrado lumbar es este. Empieza a estar en relación con estos dos músculos. Y por detrás, más afuera, quedan estos dos. Ahora avanzamos un poquito y sacamos los músculos posteriores. Esto le gusta a Pablo porque esto es lo que da a él, le encanta, hace plástica, necesita pedículos. Este que tenemos acá, hemos levantado el oblicuo mayor y el dorsal ancho y nos queda el oblicuo menor, acá. El oblicuo menor y las fibras del serrato,
y entre el oblicuo menor, las fibras del serrato, las costillas y la fascia lumbar, que está acá, nos queda este triángulo, o cuadrilátero si usamos la costilla, que es el triángulo de Greenfeld o cuadrilátero Greenfeld, que también es una zona de debilidad. Y ya vamos llegando a los riñones. Esto, ¿sabe por qué se lo muestro? Porque una vía de abordaje abre todo esto para llegar al riñón para operarlo, que es la vía lumbar. Acá sacamos ya el oblicuo menor y nos queda el transverso y aparecen los nervios. Fíjense la dirección de los nervios, que estos van a estar en relación con el riñón. Y si los vemos, uno debe ser el hilio inguinal y este debe ser, este es un intercostal y este es el hilio inguinal. Faltaría el hilio hipogástrico que no lo estamos viendo, pero ya lo vamos a ver. Y ahí ya sacamos el transverso, ¿no es cierto? Y movemos el cuadro de los lomos y nos queda ya, aparece el riñón. Esta es una vía de abordaje posterolateral del riñón. ¿Está claro? Por eso se las mostré. Bueno, estos son los bordes, no voy a insistir ya en los bordes. Ya hablamos de las relaciones. Bueno, este es el borde medial. Este es el seno renal y esto que tenemos acá es esta es la pelvis renal y la unión de la pelvis con el uréter. Este es el primer estrechamiento que está descrito. Pero resulta que ahora los imaginólogos dicen que esta estrechez no existe porque cuando vacía la pelvis renal por el uréter, el diámetro es siempre el mismo. 3-4 milímetros se mantiene regular. Así que bueno, habría que preguntarles a ellos. No tuve tiempo de buscar toda la bibliografía, sí lo encontré que lo mencionaban, pero no tengo los fundamentos para decirlo. Todo esto es grasa que rodea que está en la pelvis renal, ¿no es cierto?, que va rodeando a toda la pelvis. Esta es la pelvis mayor, ¿no es cierto?, que tiene la forma de cáliz, el cáliz. Y esto que tienen acá ¿qué serían estas? La pelvis menor. Si hay una pelvis mayor, hay una pelvis menor. ¿Está claro? Este es el cáliz, pelvis mayor, pelvis menor. Son generalmente 3 o 4 y después pueden ser duplicados o triplicados. Estos pueden terminar juntas. Hay variantes acá, pero en general se mantiene esta estructura. Estas son las pirámides de Malpighi, estas son las papilas, estas son las columnas de Bertin, pirámides de Malpighi, acá están los papilas, estas papilas tienen la característica de que están fenestradas, porque por ahí empieza a brotar la orina. Estos son los tabiques, esto es corteza, esto es médula, y esto que tienen acá entonces son las columnas de Bertin. ¿Quedó claro? La cápsula suprarrenal, ¿podemos vivir sin riñón? Ya dijimos que sí, y podemos vivir con uno, con medio, y bueno, y si no habrá que dializarse. La diálisis no es solamente a través de la sangre, de fístulas o de catéteres, sino que también existe una diálisis que se llama diálisis peritoneal, que se puede usar con bastante éxito y con menos complicaciones. Bueno, esta es un poquito la configuración interna, fíjense, ya que estamos acá, la vascularización. La arteria, la vena, perdón, es la primera que aparece y tenemos, da 2 ramas y a veces 3, da 2 ramas anteriores y una posterior. La arteria da una arteria prepiélica o 2 arterias prepiélicas y una retropiélica. La retropiélica es para el segmento posterior del riñón. El riñón tiene en la parte posterior un solo segmento, el segmento posterior. ¿Está claro? Y está dado por la rama retropiélica de la arteria renal. Bueno, estas son las papilas renales, ¿la ven? Que están fenestradas. Estas son las pirámides de Malpighi con las papilas renales, que a través de acá empieza a partirse la orina en los cálices menores, en los cálices de la pelvis renal. Ahora lo vamos a ver, es lo mismo, vamos a seguir nomás, lo vamos a ver. Estas son las fenestraciones estas que les mostré acá, ¿ven? También estas son las papilas accesorias, pero estas no están fenestradas, estas sirven de sostén. Bueno, entonces tenemos las pirámides de Malpighi, las columnas de Bertin, los tabiques, estos son los tabiques, los tabiques. Bueno, esto que tienen acá son los cálices menores, los cálices mayores son estos acá, y luego viene la pelvis, que sería los cálices menores. Generalmente son 2 o 3, a veces se funcionan, 4, 5, más de eso no hay. Acá tenemos lo que les mostré, la prepiélica, y allá van las retropiélicas. Ya la vamos a ver, no vamos a perder tiempo acá.
que lo den los... Esto sí, sigue siendo la vista anterior. Bueno, vamos a seguir con esto, ¿no? Bueno, y acá está la irrigación de los segmentos. Esto sí se los quería mostrar porque el riñón lo han segmentado, lobulado. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. El quinto segmento es posterior. Este sería el segmento apical por la arteria segmentaria apical superior, la segmentaria apical media, la segmentaria media inferior y la segmentaria inferior. Todas estas son de la prepiélica, de la rama de la arteria renal prepiélica que viene de la aorta. Esa que se ve allá atrás es la retropiélica, que sería esta. La retropiélica es esta, ¿ven? Que da hay irrigación para un solo segmento, que es el segmento posterior. No, son los 5 segmentos que vamos a encontrar en esto. O sea que nosotros manteniendo las venas son homólogas, mantenemos estos líneas, podemos sacar el lóbulo superior o sacar medio riñón o sacar esta parte del riñón y con eso podemos vivir y conservarlo. Esto que se ve acá es la superficie de un riñón de un bebé. Los bebés tienen muy marcados estos lóbulos, se ve mucho mejor porque con el tiempo esto se va formando más lisa el riñón. Entonces no tenemos estas lobulaciones. ¿Quedó claro esto de los riñones? Bueno, ¿Se acabó? Manuel, me voy. Ya tenemos al doctor acá con nosotros, así que... Bueno, ¿qué tal, Silva? Buenas tardes, mucho gusto, no te conozco, pero... Está con sus auriculares. Ahí me conecto yo con la cámara también. Che, entonces, ¿para qué voy a salir yo? Así los dejo a ustedes. Venía inspirado con la segmentación.